Bienvenidos a Coincidir. Los saludos desde el CIDIR Oaxaca. Yo soy Manuel Rubio y es un placer tenernos en nuestra segunda temporada. Como ustedes saben, Coincidir es un proyecto que busca conocer el lado humano de aquellas personas que escogimos como una forma, si ustedes quieren, un tanto rara de vivir, la ciencia y la academia. Bueno, y Coincidir busca precisamente esto y estamos iniciando nuestra segunda temporada con una invitada que para mí es un gusto tenerla el día de hoy porque hemos compartido una gran cantidad de proyectos. Ella es química, también ha hecho estudios en educación, sus posgrados también han sido en educación, pero tiene otro tipo de virtudes. Ella forma parte de nuestra Academia de Educación, pero también de la Academia de Gestión de Proyectos. Aunque no lo crean, también forma parte del equipo de producción de teatro, un teatro experimental que hemos hecho en el CIDIR Oaxaca, y ella era la encargada de vestuario. Probablemente ella ni se acuerda de esta parte. Fuimos al Cervantino a presentar unas obras de teatro de contenido científico y para mí es un gusto recibir a la doctora Margarita Racilla Cano. Mago, bienvenida. No le gusta que le diga doctora, pero ahorita vamos a seguir hablando de eso. Fíjense, amigos, que yo tengo una duda contigo, Margarita. Tú eres química y precisamente empecé con eso. Tienes estudios en educación. Tu doctorado también es en educación. Estás en una academia de gestión de proyectos. Formas parte de nuestra Academia de Educación, pero también estás en una línea sobre construcción sustentable. Platícame en pocas palabras realmente quién es Margarita Racilla Cano. Bien, ¿qué tal, Manuel? Muchas gracias por invitarme. Estaba yo muy ansiosa para que lo hicieras porque hay mucho que platicar. ¿Qué hago? Pues hago todo, ¿no? Yo creo que afortunadamente descubrí que nosotros no tenemos por qué serle fiel a una sola ciencia, porque la visión de la ciencia es un proceso de interpretación de la realidad y la realidad no es una sola disciplina, ¿no? La realidad la puedes interpretar y la debemos de interpretar desde muchos ángulos, desde todos los ángulos que nos son comunes a los humanos. Entonces, yo no puedo dejar de ver un fenómeno desde el punto de vista químico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de mi característica de ser mujer mexicana, oaxaqueña. No lo puedo dejar de ver como mamá, como esposa, como parte de un colectivo docente, como persona que habita un mundo, ¿no? O sea, la visión multidisciplinaria para mí fue mi gran descubrimiento en la ciencia y por eso me dedico a esto, ¿no? Por eso, ¿qué hago? Pues, ¿qué hay que hacer? Bueno, oye, pero a ver, me llama la atención. Ahorita regreso a otras preguntas que tengo para ti. Me llama la atención porque pareciera es ir un poco a contracorriente. A veces la ciencia ha estado muy enfocada en la alta especialidad. Y seguramente alguna lo requiere. Qué bueno, y qué bueno que hay personas que se dedican a descubrir, voy a decirlo como lo decía cuando solamente era química, ¿no? Que nos dedicábamos a revisar de qué color tenía el calcetín el electrón, ¿no? Si era rosita o era azul. Qué bueno que hay personas que hacen eso porque esa información, ese conocimiento nos genera puntos de partida para interpretar la realidad. Qué bueno que la gente lo hace, yo verdaderamente lo aplaudo, yo lo hice muchos años. Sí, efectivamente soy química, tuve la gran fortuna de estudiar en la Facultad de Química de la UNAM y también tengo un posgrado en química orgánica. Ahí fue donde me di cuenta de que no me podía dedicar a lo que yo quería, sino que tenía que hacer investigación con respecto a lo que los doctores querían. Y a mí lo que me interesaba ya en ese momento era hablar de colorantes naturales. Y por ahí iba mi intención.
Por supuesto aprendí muchísimo porque los interpreté desde el punto de vista de la química, pero a mí me interesaba algo más, o sea, a mí me interesaba no solamente darle la explicación desde el punto de vista de la química a la extracción de los colorantes y a la permanencia de estos colorantes en nuestra cultura prehispánica o desde nuestra cultura prehispánica hasta nuestros días, pero yo también quería hablar de textiles y de colores y de uso de los recursos naturales y también quería hablar de todo este imaginario colectivo, ¿no?, que tienen las comunidades. Y pues la química me estaba limitando, ¿no? O sea, me estaba como metiendo en una cajita en donde es muy bonito estar ahí, soy muy feliz estando también ahí, pero tiene que tener ventanas para asomarte para ver qué está pasando en otros lados, ¿no? Entonces, por eso es que salgo del área de la química, no completamente, porque nunca puedes salir de ahí, sino empiezo a diversificar un poco la investigación. ¿Es ir a contracorriente? Sí, sí es ir contracorriente porque las personas te empiezan a encasillar, ¿no? Entonces, de repente, te dicen, bueno, si eres química tienes que trabajar en proyectos 100% químicos, ¿no?, donde solamente te tienes que dedicar a este tipo de cosas y los grupos de trabajo te incorporan de esta manera, ¿no?, porque tienes como un sello. Y yo no puedo trabajar así, ¿no? Yo no tengo un sello, ¿no? Mi sello va cambiando de colores, se modifica, se tornea, se hace grande y chiquito. ¿Por qué? Porque yo voy evolucionando y voy respondiendo en función del contexto, del momento histórico, de mi propia desarrollo físico, ¿no?, biológico. Entonces, no puedo ser la misma todo el tiempo, ¿no? Voy evolucionando, voy cambiando y por supuesto lo que hago también, ¿no? Y siempre estoy aprendiendo, que eso es lo más bonito. Bueno, y también puede obedecer también como una especie de sesgo que tenemos a veces, ¿no? Y que creo que afortunadamente se está, pues no quitando, pero se está adaptando de una manera diferente. Ya el ver una visión mucho más amplia se está haciendo más común que el centrarse en esto, dependiendo también los contextos, ¿no? Pero Mago, antes de seguir hablando de ciencia, por favor, platícanos un poquito. Ya te me adelantaste diciendo que eres oaxaqueña. ¿De dónde eres exactamente? Bien, nací en Matías Romero, es la zona norte del Istmo de Tehuantepec. Sí. Yo nací ahí. Justo a medio istmo de A Tehuantepec. medio, eso, soy en esa parte, en la parte media del Istmo de Tehuantepec. Ahí nací, soy oaxaqueña por eso, pero mis padres no son oaxaqueños. O sea, mi madre es veracruzana, de la zona sur de Veracruz, y mi padre era chapaneco de la zona costera de Chiapas. Entonces ellos coinciden, circunstancias de la vida se encuentran ahí, mi madre no vivía ahí, se casan y ahí nacemos todos los hermanos. Bueno, ahí hacen su familia, ¿no? ¿Tu infancia sucedió en Matías Romero? No, no, estuve un par de años, luego mi abuela materna me lleva a la Ciudad de México. Yo crecí en la Peralvillo, en la colonia Peralvillo, ahí crecí, bueno, algunos años, hasta los 5 años más o menos, luego estuve otros 4 años en la colonia Tasqueña, hasta los 9, allá empecé la primaria, prácticamente hasta 4.º año de primaria, y luego regreso a Matías Romero. Entonces estuve en Matías Romero entre los 9 y los 15 años. ¿Tu adolescencia? Ajá, Prácticamente. sí, ahí sí. Y ahí fue donde me enamoré del huipil, en esa edad. Bueno, debes de saber que para Margarita trae huipiles hermosísimos todos los días, pero no son solo huipiles, son una especie de infografía que trae en los huipiles, pero es un tema para una charla solo sobre eso. Entonces, estuviste en México, regresaste secundaria, prepa Ajá, terminé la secundaria en Matías Romero, de la cual estoy muy orgullosa porque me dio un panorama muy interesante de la ciencia. Ahí yo ya sabía que me iba a dedicar o iba a ser química o matemática o
o arquitectura, inclusive pensé en ser arquitecta. A ver, pero ¿cuándo decidiste eso? Tengo curiosidad. ¿Cuándo decidiste ser química? No decidí ser química, pero sabía que esa era el área que me gustaba. Ajá, ok. O sea, me gustaba la física, la química, las matemáticas, ¿no? El diseño, me gustaba el diseño, pero el diseño industrial, ¿no? Aunque también ahí aprendí a ser costurera, que también soy costurera. Esto es algo que te faltó en mi currículum Sí. y que es muy importante. Muy importante. Margarita hizo no sé qué cantidad de trajes para una obra que hicimos de murciélagos. Así es. Y aquí traía la máquina de coser y se hacía todo. Pero entonces, ¿sabías que era una cuestión técnica, Sí, científica? sí. Sí sabía que era por ahí. ¿Te fuiste a la prepa a México? Sí, a los 15 años, en unas vacaciones, ¿no? Con cierta complicidad de mi abuela materna, me fui a la Ciudad de México a hacer el examen de admisión y todavía se hacían ahí en el Estadio Azteca, ahí me tocó hacerlo, y quedé en la UNAM, y entonces estudié la prepa en el CSH Sur, así que soy CSHera, muy orgullosa y de mucho corazón, y me emociona cada vez que me acuerdo. Oye, ¿alguien influyó en ti para tener estas vocaciones técnico-científicas, digamos? Yo creo que todo el ambiente. No, a nivel secundaria no recuerdo que alguien, pero sí me acuerdo mucho de mi maestro de química de secundaria que que trabajaba en la cementera Cruz Azul. Ah, ok, sí. Y él venía a darnos clase, o sea, él viajaba, nos daba clase, y me gustaba todo este pensamiento como muy ordenado, como muy sistemático, ¿no? Eso me gustaba, el maestro de física también, el de matemáticas, o sea, como que esta secuencia ordenada me gustaba, como que mi pensamiento era así. No podría decirte que ellos fueron los que determinaron, pero creo que su manera de ver la vida o de darme la clase me ayudó para esta parte, ¿no? Y bueno, cuando entro al CCH, pues fue un parteaguas en mi vida, porque empiezo a interpretar la vida desde un punto de vista diferente, porque era muy social el asunto, ¿no? Era muy revolucionario. Y bueno, y además yo creo que los oaxaqueños tenemos como que parece que en tu cédula de identificación dice oaxaqueño revolucionario. Y bueno, pues automáticamente pues yo era como la invitada para las marchas y ese tipo de cosas, ¿no? Sin que verdaderamente fuera no lo hacía, pues, solamente como que el sello de ser oaxaqueño automáticamente, ¿no? Y estamos hablando... Jalan e invitan. Sí, estamos hablando de hace 40 años, pues, ¿no? Y ya se tenía esta idea. Sí, pero sí es un cambio fuerte de estar en Matías Romero. Bueno, de muy chica irte a México, regresar a Matías Romero, volver a la Ciudad de México, te dio una visión mucho más amplia de la vida, a quien vive solo en una ciudad. Vivir solo en una ciudad, hace 40 años, siempre ha sido difícil, pero para una mujer de provincia a los 15 años en Ciudad de México era dramático, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. De hecho, de mi familia, pues era la única que tenía esta condición, ¿no? Mujer, adolescente, viviendo en Ciudad de México y moviéndome sola en Ciudad de México, pero no había nadie que me llevara, ¿no? Voy a regresar a ese tema porque es un tema muy, muy interesante. Mago, si no hubiera sido química, ¿qué hubiera sido? Matemática. Definitivamente. Sí, iba a ser actuaria. Ok, estaba definido todo desde el principio. Sí. Quisiera que retomáramos un poco algunos temas de ciencia, pero no propiamente de lo que hacemos, sino de tu punto de vista sobre algunos aspectos de que es nuestro quehacer. ¿Tú crees en la ciencia? Claro que sí. Y de hecho, mi función es demostrarle a las personas que el tener un pensamiento científico
te ayuda a que esta sociedad sea mejor. O sea, yo estoy convencida que cuando tú tienes una manera de interpretar la realidad desde los diferentes puntos de la ciencia, y no estoy hablando solamente de las ciencias duras, no estoy hablando ni de las ciencias experimentales o como las conozcan, ¿no? Que solamente usan eso que le llamaron método científico, ¿no? Que bueno, tal vez es un tema de discusión porque ese nombre tal vez no es el apropiado. No, pero sí desde el punto de vista de la observación, del análisis, del razonar, de ver a la vida como un sistema, esa es la parte que considero que es mi función y tiendo a hacerlo siempre con mis alumnos, con mis alumnas, que eso es también muy importante, y con todas las personas que me rodean. O sea, tener un pensamiento lineal y hacer conclusiones lineales no nos está llevando a nada. Nada, la sociedad no está bien así. Tenemos que entenderlo desde un punto de vista más complejo. ¿Tú piensas que no hay la ciencia, sino las ciencias? Las ciencias, por supuesto que sí. Yo soy un producto de las ciencias. O sea, simplemente... Incluyendo lo social. Todas las ciencias. Las ciencias exactas, las ciencias aplicadas. Sí, el pensamiento científico, a eso me estoy refiriendo. Okay. O sea, el hecho de que nosotros podamos ayudar a construir un pensamiento científico en las personas, porque creo que esta es nuestra labor como docente, Manuel. Sí. Eso es por lo que yo vivo todos los días, esa es mi profesión. O sea, ¿qué es lo que quiero? Lo que yo pretendo es que las personas no reaccionen de manera solamente intuitiva. Habrá que hacerlo en momentos de crisis, ¿no? Que así lo hacemos. Pero tenemos que tener un pensamiento más razonado, más estructurado. No podemos llegar a conclusiones solo, y lo voy a decir así, como lo usa nuestra manera tan lineal de decirlo. Lo que no lo podemos entender, se lo dejamos a que alguien más lo interprete. Y ese alguien más, generalmente le ponemos la palabra Dios, ¿no? Ok. Entonces, no quiere decir que no esté a favor de la espiritualidad de las personas, al contrario, lo creo, lo vivo, lo manifiesto. Pero cuando tenemos un pensamiento científico no nos quedamos solo con esa inquietud, le buscamos y le buscamos. Cuando hablas de pensamiento científico, supongo incluyes también tener un pensamiento crítico. Claro. ¿Crees que está el pensamiento crítico en crisis en este momento en nuestra sociedad? Yo creo que está mal interpretado. Mal interpretado. Mal interpretado. Yo lo que estoy proponiendo, lo que propongo siempre es que tenemos que desarrollar el pensamiento crítico, por supuesto un pensamiento lógico, que es el que nos da la parte metodológica, la parte de sistema, de sistematización, perdón, y también la parte creativa, que es la que nos ayuda a resolver los problemas, ¿no? Okay. Pero el gran problema que creo que tenemos es que se está mal interpretando el pensamiento crítico y lo estamos dejando solamente a un pensamiento lineal, porque es muy complejo el pensamiento lineal. Entonces solamente, y bueno, para términos comunes y corrientes, somos criticones, pero no somos críticos. Sí, estoy de acuerdo. Pero el hecho, quiero reforzar lo que comentaste al iniciar esta sección. Tú dices, si logramos hacer que la gente conozca más de ciencia, puede desarrollar un pensamiento científico muy asociado a un pensamiento crítico. El chiste es no aceptar las cosas solo como nos las dicen. Así es. No son dogmas. Lo acabas de decir, exactamente. Exactamente. En todo esto, Mago, ¿qué imagen crees que tiene la sociedad de la ciencia, de los científicos? Pues mira, tienen esa imagen que ha hecho la televisión, porque desafortunadamente muchos de nosotros somos de familias de televisión, ¿no? De toda la tarde sentados entre la televisión. Hicieron la imagen, ¿no? De caricatura, de personas aisladas, metidas con la nariz metida en unos libros, que ahora, bueno, ahora ya son computadoras.
Y no se dan cuenta que los científicos somos seres humanos, ¿no? Esa es la mala idea de los científicos, nos ven como personas raras, ¿no? De hecho, conversaciones entre tú y yo Sí. siempre han sido, pues somos como bichos raros. No, no somos bichos raros, solamente somos personas que tenemos pensamiento crítico, que tenemos pensamiento lógico, que somos creativos. Pero afortunadamente estos pensamientos están ahí latentes en cada una de las personas y lo podemos desarrollar. Los científicos somos personas. Eso, somos iguales a todos los demás, tenemos las mismas necesidades, lloramos, nos reímos, tenemos errores terribles, ¿no? Pero no dejamos de construir, no dejamos de investigar, no dejamos de hacernos preguntas. ¿Tú crees que la ciencia es lo más importante en la vida? Para mí sí. Okay. Bueno, es una de las cosas más importantes de la vida. Ajá, ¿cómo qué otra cosa podría ser? El amor. Ok. No, para mí el amor es más importante que la ciencia, porque además si no hubiera amor, no fuera científica, porque no amaría la ciencia. Pero además, no sé si te pase, pero muchas de las cosas que haces, de la pasión que pone a veces, no a veces, la pasión que se debe poner siempre en el trabajo, eso es un resultado de amor. Claro. Y no quiero meterme en Honduras, también el amor es dopamina, serotonina y un chorro de cosas. Y un chorro de cosa y pasión. Claro que sí. Así es. Dime, Mago, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción como gente de ciencia, como gente de academia? Esta manera de ver la vida, esta visión integral de ver la vida, pero te das cuenta cuando ya eres grande, o sea, yo no me di cuenta cuando era muy jovencita, tal vez recién egresada de la licenciatura. Te das cuenta a lo largo de la vida, tal vez cuando ya tienes tiempo de sentarte y revisar y estructurar, ¿no? El pensamiento. Te das cuenta que es diferente la manera de cómo piensas tú cuando te comparas con tus contemporáneos, ¿no? Cuando te comparas con personas que tal vez llevaron trayectorias semejantes a la tuya, que te llevan algunos años de experiencia y que sus éxitos o fracasos, ¿no? Que bueno, también eso es relativo, ¿no? Están en función del tipo de decisiones que tomaron, en función del tipo de razonamiento que tuvieron, ¿no? Para mí, yo creo que tener ese pensamiento científico me ha hecho muy feliz en todos los sentidos, no solamente en la parte profesional, sino en la parte personal, ¿no? Es muy interesante, es muy satisfactorio. Tú trabajas en una línea, sobre todo en los últimos años, que no es precisamente la línea en la que te formaste. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo logras esto? ¿Realmente te cuesta trabajo? No, soy muy feliz. ¿Implica para ti estar aprendiendo? Sí, todo el tiempo. O sea, de cualquier persona aprendo, siempre, ¿no? Aprendo uh-huh. de cómo nos arreglaron el set, cómo nos dirigen las luces, ¿no? Cómo platicamos tú y yo, ¿no? Yo observo muchísimo, soy científica, analizo, reviso, lo pongo lo extiendo, ¿no? Lo aplico a otras situaciones. Me divierto siempre, platico con personas que tienen unos conocimientos impresionantes de los que aprendo y puedo platicar con todo tipo de personas. Por ejemplo, una de las líneas con las que trabajo mucho es con la parte de los sistemas constructivos sustentables, ¿no? Uh-huh. En donde ya aprendí a hacer muros de tierra, ¿no? A identificar grietas por los sismos. No me digan que eso no es importante, vivimos en Oaxaca, ¿no? A tratar de identificar determinados elementos constructivos que no solamente tienen apariencia linda, ¿no? Bonita, artística, sino que tienen una función de habitabilidad, de bienestar, y todo eso a mí me interesa, es muy importante, es muy bonito. La influencia de los colores, ¿no? Y los puedo interpretar desde longitudes de onda hasta tu bienestar personal, o sea, siempre aprendo con todos, ¿no? Trabajo también ahora muy de cerca con recursos hídricos, ¿no?
Y por supuesto que aprendo, independientemente de mi formación como química, también lo veo desde el punto de vista de el uso que le dan en las comunidades a los recursos hídricos. Ahora entiendo por qué les interesa tanto alimentar los pozos, que como química no lo sabes. O sea, tú hablas de la química del agua, tú hablas de la composición del agua. Estás enfocado en una parte de una realidad. De una realidad que es un universo. Fíjate Siempre que aprendo. En una charla de estas, algún compañero de nosotros hacía la observación, era su percepción, de que la ciencia evoluciona muy rápido, la tecnología evoluciona muy rápido, pero a veces quienes estamos en esto estábamos como en un círculo, en un círculo. Y surgió una pregunta con él y te la hago ahora. ¿Crees que la ciencia debe ser disruptiva? Completamente. ¿Crees que es parte de su ADN? Sí, pero no solamente la ciencia como actividad humana, el humano Debería ser disruptivo. Así es. Y los científicos deberíamos hacerlo. O sea, yo creo que un científico que no es disruptivo va a seguir viendo el mismo punto toda la vida y no se va a dar cuenta que hay 20,000 puntos más bonitos afuera, tratando de solamente ver una sola cosa, ¿no? Y eso es lo que en química nosotros decimos que estamos cuchareando, ¿no? O sea, estamos haciendo lo mismo en la misma situación y no lo relacionamos con lo que está más allá de tu cabeza, ¿no? Bueno, tú y yo bien sabemos que a veces se cucharean temas, cosas. ¿no? Muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, ya me dijiste que tu pasión es en este binomio enseñar a aprender. Comparto contigo que la verdad creo que es un mito urbano eso de que va uno realmente a enseñar. Aprende uno mucho más de los muchachos y del entorno, y en el camino uno comparte cosas. Claro. A ver, pero ¿eso es lo que a ti te alegra, lo que te pone contenta? ¿O hay otras cosas que te alegran y te ponen? Bueno, por supuesto que hay muchas otras cosas que me ponen contenta. En el ámbito profesional, el enseñar a aprender, ¿no? Es lo que me apasiona, ¿no? Pero el aprendizaje también se da en el desarrollo de proyectos de ciencia, ¿no? Entonces, también lo hago. Me interesa investigar, me interesa indagar, me hace feliz también hacerlo. En el otro ámbito, más allá de la parte profesional. Cuando sales del CIDIR. Bueno, pues también aquí adentro. También, okay. También aquí adentro en el CIDIR. ¿Qué me apasiona? ¿Sabes qué me apasiona? Relacionarme con personas de las que aprenda, platicar, discutir situaciones. Discutir no es una cuestión de pelearnos, sino en la discusión de intercambiar ideas, ¿no? Sí. De llegar a acuerdos, ¿no? Me gusta ese tipo de discusiones. También me gusta a veces ignorar a las personas que no aportan nada, ¿no? O que no, yo sé que no voy a poder llegar a aprenderles algo. Pero ¿qué otra cosa me apasiona? Me apasiona nuestra cultura. Soy una orgullosa de nuestra cultura prehispánica, inclusive la parte colonial, la actual, ¿no? Me apasionan los huipiles, los amo, los rescato, los conservo. ¿Se nota? Tengo huipiles de hace 40 años y los sigo usando, los sigo conservando, es una de mis grandes pasiones. Pero por supuesto, otra de mis grandes pasiones pues es mi familia, ¿no? Es la primera, vamos a decirlo, ¿no? Pero hay otra cuestión que me interesa mucho y que ahorita pues estoy así un poco choqueada con esto, y es que a mí me encanta viajar. Yo no puedo hacer lo mismo todos los días. O sea, yo no puedo levantarme y decir, me levanto, me lavo los dientes, hago el desayuno, porque tampoco lo hago. No me gusta cocinar. Y por lo tanto, yo no puedo hacer lo mismo todos los días. No puedo tener una rutina. Y viajar es siempre tener una nueva aventura. El simple hecho de que vayas aquí a 50 kilómetros del CIDIR, para mí ya es la emoción de moverte a otro lugar, ¿no? De conducir tal vez a otro lugar, de prepararte para ir a ese otro lugar, de comer en otro espacio. A mí me gusta viajar todo el tiempo.
Así que si necesitan alguna persona que quiera viajar y ustedes no quieran, yo les ayudo a resolver esa situación, me adapto a cualquier proyecto, no importa. Comparto totalmente eso. En algún momento teníamos poco tiempo para salir de viaje y decidimos irnos a Tlacolula. Tlacolula está a 30 kilómetros. 30 kilómetros de Oaxaca, entonces y fue interesantísimo Claro. estar en Tlacolula. Sí. Si nos ven desde otro lado de la República, vengan, vayan a Tlacolula, vayan a donde quiera de Oaxaca, la pasa uno muy bien. Y estando ya en la cotidianidad de la gente, aprende uno muchísimas cosas. Así es. Sí. Mago, ¿qué te enoja? Muchas cosas. Y mira que te he visto enojada, ¿eh? Sí, me enojan muchas cosas. No Sí. me digas todas, pero cuéntame unas. La informalidad. Me molesta la Ajá. informalidad. Y la informalidad empieza desde llegar tarde, ¿no? Desde no cumplir los acuerdos. Desde decir no puedo. No, bueno, no, al contrario, decir no puedo es algo bueno. Si no puedes, dilo, ¿no? No digas que puedes hacerlo y no lo vayas a hacer y solamente por determinada apariencia. Me molestan las mentiras, mucho. Pero también me molesta estas personas que rápidamente quieren echarte la culpa de situaciones que ellos provocaron. Es mejor decir, la regué, ayúdame a solucionarlo, a echarme la culpa de algo que tuvo la culpa otra persona, ¿no? Hay que asumir la responsabilidad, ¿no? Y me molesta la discriminación. ¿A quién te hubiera gustado conocer? Mira, a alguien de manera específica no. De hecho, a mí me hubiera encantado, o sea, si esto fuera posible, y no creo en ello, por eso sé que no es posible, me hubiera encantado vivir o tener esta oportunidad de vivir por lo menos un mes en la cultura maya, en cualquier lugar de la cultura maya. Ok. O sea, ser parte de la cultura maya, pero en época prehispánica. Ajá. O sea, me hubiera encantado conocer a las personas, ¿no? Ver cómo se pintaban, cómo se arreglaban, cuál era el simbolismo que tenía cada una de sus acciones, de su indumentaria. Eso me encantaría, ¿no? Me encantaría. Por supuesto que si hubiera yo sido parte de las gobernadoras de de alguna cultura maya, pues me hubiera encantado más. ¿Te hubiera gustado conocerla? Sí. Sí. Me encantaría, me hubiera encantado vivir en ese momento. ¿Cuál consideras tu peor metida de pata en la vida? Uy, un montón. ¿Nos puedes compartir alguna? Pues a veces decir, no sé si ha sido metida de pata, pero lo digo. A veces decir las cosas, como decimos los mexicanos, al chile, ¿no? Ajá. Lo he hecho en muchas ocasiones y eso me he ganado represalias laborales, ¿no? Ok. Han sido regadas, sí, tal vez, y también siendo muy joven, ¿no? Bueno, te voy a contar una muy concreta, ¿tenemos tiempo para eso? Yo fui docente de la ISIQUIE en la Ciudad de México y la mayoría de las personas que daban química eran hombres. Ok. ¿No? Y a Margarita Rasilla se le ocurrió que tenía que hacer un posgrado en química orgánica y como toda trabajadora pues tenía el derecho a hacerla y fui, ¿no? Y me fui. Y cuando intento regresar, cuando ya había terminado, pues yo llego y me incorporo, ¿no? Llego y digo, ya llegué, ¿no? Pues sigo con mis clases. Y pues tuve una serie de rechazos por parte de un grupo de docentes. Y les dije muchas cosas que tal vez no debí de haber dicho, ¿no? Lo dije de manera ofensiva, muy ofensiva. Y bueno, la regué. La regué, pero... ¿Crees en el error? Sí, y muy afortunadamente, porque esta vez que la regué, Ajá. ¿no? Me dio la oportunidad de incorporarme como docente en Ingeniería Química Petrolera y aprendí que no sabes. Y además ahí era la maestra consentida de mucha gente. Dice Joaquín Sabina que
por decir lo que pienso sin pensar lo que digo, me he llevado muchos besos y uno que otro bofetón. Sí, y son ricos los bofetones y los besos, así que no hay problema. ¿No? Muy bien. Eso es muy bueno. ¿Cómo fue para ti vivir en Cuba? Ah, fue el parteaguas de mi vida. Ok. Fue el parteaguas de mi vida. Cuba, yo soy así como antes de Cuba, ¿no? Después de Y Cuba. antes y después de Cuba. Antes y después de Cuba. Bueno, fue una situación, ya nos vamos a poner serios en esa parte, pero fue una situación muy especial. Acababa de terminar la maestría en química orgánica y me invitan a una conferencia de educación. No, bueno, déjame decirte que en esta maestría yo me di cuenta que no iba a ser doctora en química. O sea, yo ya en ese momento me di cuenta que no era mi pasión, que mi pasión era la docencia. De hecho, durante toda la maestría me dediqué a darle clases a mis compañeros, porque yo lo entendía y se los explicaba y entonces prácticamente yo daba las clases, ¿no? De química orgánica. No porque supiera, sino porque lo interpretaba. ¿Te gustaba? Me gustaba, Ok. me apasionaba. Me invitan a una conferencia, esta persona promociona un posgrado en educación por la Universidad de Oviedo, España, pero era para latinoamericanos y económicamente, ¿no? Era mucho más fácil operarla, llevarla a cabo en Cuba y entonces pues yo levanto la mano, me inscribo y me aceptan y me voy, ¿no? Bueno, voy a Cuba, me voy a estudiar la maestría en educación y para mí fue un parteaguas porque cambió toda mi manera de pensar, ¿no? Cambió, ahí fue donde dije, yo soy de aquí, yo soy educadora, no dejo de ser lo que soy química, por supuesto. Esta estructura de pensamiento que tengo como química es mi soporte, es la base de donde se ha construido todo. Pero ¿qué fue cambiar? ¿Qué fue vivir en Cuba? Viví un par de años allá. Pues cambió mi vida personal, ¿no? Llevo casada con un cubano 20 años. Cambió mi manera de ver la maternidad, ¿no? Tengo un hijo de 16 años, que él dice que él decía que era de 3 países, de México, de Cuba y de Jojocotlán, ¿no? Cuando llegó a Oaxaca, que tenía 4 años. Pero además me di cuenta de que no podemos hacernos juicios lineales, ¿no? Porque uno tiene las ideas de Cuba en función de lo que escucha o de lo que viviste una semana como turista y eso no es Cuba, ¿no? Eso no es Cuba. Sí, hay que estar ahí. Hay que estar, hay que vivir y hay que ponerse en los zapatos de las personas. No podemos hacer juicios sin contextualizar, ¿no? Entonces, viví con familias cubanas, viví también como turista, también viví como mexicana becada, porque también fui becada para ese posgrado, y viví dentro de la universidad, que es maravillosa, la adoro. Yo estudié, estuve tomando los cursos del posgrado en la Universidad Central de Las Villas, un lugar hermosísimo, hermosísimo, mágico. Cuba es muy bonito. Y además me enamoré. ¿Qué más Hubiera les puedo sido el decir? desierto de todos modos. Voy a entrar a unas preguntas muy especiales y después te comento por qué. ¿Ya no tan personales? No, sí. Ok. ¿Alguna vez fue problema para ti ser atractiva? No, nunca lo ha sido. Siempre he sido atractiva. De hecho, yo tengo la idea, lo voy a comentar, para aquellas personas que se sienten feas, ¿no? Vamos a decir que no entran en los parámetros de belleza que pone Televisa. Yo nunca he cumplido ninguno de ellos, absolutamente ninguno, pero el ser inteligente te da más belleza. Y yo siempre he sido inteligente, por lo tanto sigo siendo muy atractiva. Buena respuesta. Buena respuesta. Mago, en tu plática has resaltado varias veces el hecho de
tu trabajo, tu presencia como mujer en áreas académicas. Quiero entrar un poquito en esto, porque yo vi hace poco un documental, Picture and Science, donde una investigadora de Estados Unidos abre una situación sobre el machismo en el mundo de la ciencia. Pareciera que eso no sucede. Yo mismo a veces pienso, bueno, eso sucede en otros ámbitos. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, completamente. ¿Tajante? Sí, sí, definitivamente. Discriminación en todos los sentidos, no solamente por ser mujer, ¿no? Sino súmale al ser mujer, tal vez el ser indígena o de origen indígena, porque no trabajas en las áreas que los demás trabajan, porque te expresas de una manera diferente con respecto a ellos, ¿no? El uso... Cuando dices ellos, ¿te refieres a los varones? A los varones, sí, claro, sí. El hecho de que tú, para que llegues a dirigir tú un trabajo, un proyecto, ellos siempre te ponen peros para entrar, para colaborar contigo. Hay muchas, Manuel. ¿No trabajas aquí? Sí, mira, probablemente estoy hablando desde el privilegio de ser varón y a lo mejor hay cosas que no me doy cuenta y yo te diría ahorita fácilmente, bueno, es que a todos nos ponen peros, todos tenemos que cumplir con ciertas cosas. Desde tu punto de vista, ¿por qué sientes que esto se da más por una condición de ser mujer? Porque el diseño de la vida social siempre ha sido, o bueno, desde que los hombres se dieron cuenta de la importancia de su fertilidad en los seres humanos, en el ser humano, siempre se ha diseñado desde el punto de vista del hombre. O sea, simplemente en este momento, estamos sentados en butacas diseñadas por hombres, con medidas para hombres, ¿no? Donde no consideran que nosotras tenemos ciertas necesidades que no se cumplen. Si el diseño hubiera sido por una mujer, que afortunadamente hay diseñadoras mujeres muy buenas, pues seguramente tendríamos otro tipo de diseños, ¿no? Tal vez este auditorio fuera de otra manera, tal vez la luz me estaría dando de otra manera, pero es que el mundo está diseñado desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Entonces el hecho de que nosotras tengamos presencia ahora en los ámbitos que generalmente fueron dominados por los hombres, pues les incomoda, lógicamente, ¿no? Yo también lo he visto desde el otro punto de vista, ¿no? La cocina, la preparación de los alimentos siempre ha sido como el ámbito donde socialmente se ha identificado a las mujeres. Y yo he escuchado muchas opiniones de mujeres en donde entran los hombres a las cocinas y se sienten incómodas y los rechazan y los insultan y les dicen cosas inapropiadas, ¿no? Cuando tienen tanto talento para estar ahí como otra mujer, no, aquellas mujeres que les gusta cocinar. Pero en el ámbito de la ciencia es lo mismo. O sea, en el ámbito de la ciencia no debería de tener género, no deberíamos de estar caracterizados por las o los científicos. El estar en un ámbito de disciplinar o ámbito de competencia debe de estar determinado solo por tu capacidad intelectual, ¿no? Y no estoy hablando de coeficiente intelectual, simplemente por las habilidades que has desarrollado, por las inteligencias que tienes y que puedes aplicarlas en cualquier área. Y eso no pasa. Desafortunadamente, en nuestro querido Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Podríamos hacer algunas preguntas como ¿cuántas directoras generales ha tenido el instituto? ¿Cuántas secretarias académicas? ¿O cuántas secretarias en general? ¿Cuántas directoras ha habido en el CIDIR? ¿No? Cuando somos tan capaces como cualquier otra persona, independientemente si es hombre o mujer. ¿Hay discriminación? Sí, siempre, siempre.
Es más, generalmente, si nosotros hiciéramos una revisión de los autores de los artículos, estos famosos artículos que aquí son tan cotizados, debe de haber un porcentaje muy pequeño en donde todas sean mujeres, donde todas las autoras sean mujeres. ¿Tú crees que la asignación de presupuestos, proyectos y todo Claro. eso tiene ese sesgo? Sí, también. ¿Se te ha cuestionado por ser mujer que tengas tal o cual habilidad cotidiana? Sí, claro. Se me ha cuestionado porque las tengo y porque no las tengo, ¿no? Pero afortunadamente a mis 56 años ya sé perfectamente qué es lo que debo de contestar, ¿no? Y entonces, pues, sé cuáles son mis inteligencias desarrolladas y cuáles no. ¿Tú crees en el machismo femenino? Sí, claro, claro que sí. Las mujeres promovemos, bueno, yo no, afortunadamente, me declaro tal cual, que no lo hago. Se promueve, las mujeres promueven el machismo. ¿Sí? Inclusive hay muchas personas que se declaran feministas y promueven el machismo, ¿no? Porque el simple hecho de que tú distingas hombre o mujer, no, lo que tenemos que hacer es incluirnos independientemente cómo naciste. Y te digo, el ser mujer es como el punto de origen, pero entonces empieza a agregarle otros agregados, otros elementos de discriminación. O sea, ya hay un punto de partida. Ese es un punto de partida que ya es malo. Ok, a ese se le suman otros. A ese se le suman otras cuestiones, ¿no? Que si eres gorda, que si eres negra, que si eres chimuela, que si tienes la nariz ancha, que si hablas una lengua originaria, que si no tienes recursos económicos, que si no tienes un grado, que si no tienes un determinado, que si no cocinas, déjame decirte que he sido discriminada porque no cocino. No, afortunadamente no cocino. Porque además hay gente que es tan talentosa que me alimenta y se los agradezco con todo el corazón, que para qué como cosas que no están bien hechas, ¿no? Te discriminan por todo. O sea, yo he tenido que, soy así, creo que esta actitud que yo tengo ante la vida es porque he tenido discriminaciones hasta por ser oaxaqueña, ¿no? Porque siempre he dicho que soy oaxaqueña, ¿no? Entonces, por usar huipiles, por peinarme o no peinarme, por contestar, por no contestar, por llegar puntual, por muchas cosas. Entonces, sí, y lo veo con mis alumnas y trato de hacérselos ver a ellas, que se den cuenta que son objeto de discriminación. Fíjate que una de mis hijas está muy metida en movimientos feministas. Es que no se puede decir movimientos feministas, aboga mucho por estas situaciones, ¿no? Y luego platicando con ella, a veces las pláticas se vuelven ríspidas, ¿no? Por sí, Claro. no sé de quién sacó ese carácter, pero no debe ser de mí, pero un día me dice, es que tú no te das cuenta que me estás hablando desde tu privilegio. Así es. Mago, ¿crees que los hombres estamos preparados para hablar de machismo? No lo están. Y el machismo es tan fuerte que inclusive hombres que no lo eran se vuelven machistas en el momento en que entran en un grupo social que lo sea. Y están en una zona de confort tan rica, ¿no? Con un nivel de confort tan alto, que les cuesta mucho porque no se dan cuenta, ¿no? Ok. Entonces sí les cuesta, no están preparados y no están preparados tampoco, creo, por supuesto, siempre tenemos que tener esta apertura de que no es ni blanco ni negro, sino todo un gradiente de colores ahí, que algunas personas el simple hecho de escuchar la palabra machismo ya se ponen a la defensiva, ¿no? O hablar de feminismo se ponen a la defensiva, ¿no? Entonces sí tenemos que sentarnos a platicar sobre ello. Y también tenemos que ser bastante flexibles ante muchas situaciones. Ahora, tampoco
es fácil hacer cambiar o cambiar las actitudes de los hombres machistas, pero tampoco las mujeres nos queremos dar cuenta cuando vivimos en este mundo de agresión machista. Y lo creo que por lo menos mi función como docente es mostrarle a las mujeres cuando yo detecto que viven en esta agresión machista. Que yo lo veo, lo hago y grito. Y lo digo. Es un tema, voy a tomar tu reto, invitación. Creo que es un tema de raíces muy profundas y sí, efectivamente, comparto muchas de ellas. Muchas de ellas, soy honesto, no las entiendo porque estoy probablemente en ese mundo, pero el hecho de tener dos hijas y ver algunas situaciones con ellas que me platican de su entorno, pues sí, me hace reflexionar eso, pero no solo por tenerlas a ellas, por mi esposa, que comentamos el punto, es un asunto que hay que tocar y da pie para un debate que te reto que lo tengamos. Con todo gusto. Reto en buen plan. Creo que son temas que tenemos que abrir. Esos, la corrupción, el evadir las responsabilidades sociales de la ciencia, pero bueno, Sí. la dejaremos para ahora. Ya estamos llegando casi al final de nuestra plática, Mago. Tengo una serie de preguntas rápidas, solo lo primero que se te venga a la cabeza. Guau. ¿Va? Bueno, Puede ser una sola palabra o una explicación muy cortita. ¿Disciplina o interdisciplina? multidisciplina. Todavía. La Todavía. interdisciplina viene después. ¿Diverso o parejo? Diverso. ¿Libros o películas? Películas. ¿Laboratorio o campo? Campo. ¿Música preferida? Trova. ¿Saltar en bungee o en paracaídas? En paracaídas. Ok. ¿Época histórica favorita? Ay, prehispánica. ¿Comida? Toda. ¿Tu hobby? El arte textil. ¿Pregunta o respuesta? Respuestas. ¿Mientes? Nunca. Tengo una pregunta que nunca supimos dónde ponerla. ¿Sí? Y por eso las tenemos. ¡Guau! Aquí. Perdón. Tomas una y me la das. Me encanta este. En verdad no sabíamos en qué sección ponerla. Explícale a un niño de 8 años cuáles son las funciones de un microscopio. ¡Guau! Híjoles, a los 8 años es una edad maravillosa. ¿Cuáles son las funciones de un microscopio? Meterte en un mundo que tus ojos no pueden ver, pero que cuando te metas en ese mundo te va a fascinar. ¿Cuáles son las funciones? Hacer que tu visión se haga grande, 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 para que te puedas meter en un mundo tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño y maravilloso que te va a hacer soñar. Ya me quiero meter. Ay, es que es fascinante, los niños de 8 años son fascinantes. Mago, ¿por qué aceptaste esta entrevista? Porque creo en el trabajo que hace la academia, creo en el trabajo que hacen ustedes, creo que no podemos llamarnos un centro de educación si no hablamos de educación. Somos un centro donde se hace investigación y tenemos 2 funciones más que estamos dejando cojas, voy a decirlo de esta manera. El Instituto Politécnico Nacional tiene 3 funciones sustantivas,
que es generar conocimiento, formar talento humano para que resuelva problemas de la sociedad y darle servicio a la sociedad. Y si solamente hacemos investigación y lo guardamos en unos artículos electrónicos que ahí se quedan, no estamos cumpliendo con las funciones del Politécnico. Nosotros lo que tenemos que hacer es decir qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos y hacerlo. O sea, no solamente echar rollo, ¿no? ¿Por qué esta entrevista? Porque es necesario que tengamos rostro, que no nada más digan los investigadores del CIDIR, los docentes del CIDIR, tenemos rostros y que nos conozcan como seres humanos, que somos, no somos monstruos, no somos bichitos raros, ¿no? Y sobre todo porque a mí me interesa llegar a esas mujeres que viven en comunidades aisladas, que hay muchas en este estado, que sepan que yo también vengo de una familia de muy bajos recursos, numerosa, en donde no había nadie con una profesión, en donde se puede, y eso fue hace 40 años, ahora hay muchas más oportunidades, y porque quiero decirles que en el CIDIR los estamos esperando. Aquí estamos, trabajamos para ustedes y hay espacio para todos ustedes. Y no solo mujeres, porque entonces empezaría yo a discriminar también a los hombres. Todo ese talento que hay en estos grupos que están muy marginados, por favor asómense con nosotros, búsquennos. La Academia de Educación está aquí para orientarlos, para ayudarlos, para tratar de interpretar todo aquello que no entiendan. Por eso la acepté. Y porque además me encanta platicar contigo, Manuel. Gracias, Mago. ¿Qué pregunta crees que me faltó hacerte? Tal vez una pregunta que no te podría contestar y es, ¿a dónde voy? ¿No? Okay. Y entonces lo pensé, dije, si Manuel me pregunta a dónde voy, aún no lo sé. Y eso creo que es la magia de mi vida. No sé qué voy a hacer mañana, porque no creo en las rutinas. ¿Le tienes miedo a la incertidumbre? No, al contrario, me emociona. Mago, si tuvieras que dictar tu epitafio, ¿cuál sería? Fui feliz, me divertí y seguiré aprendiendo más allá. ¿Algo más que quieras agregar en esta entrevista? Fue un placer estar aquí, fue un placer estar con ustedes. Estoy muy contenta de estar en el CIDIR, ya extrañaba este espacio, ¿no? Gracias por invitarme. No, gracias a ti, Mago. ¿Dónde te encuentran? ¿Algunas redes sociales? Bueno, dentro del CIDIR está mi página en el CIDIR, en la Maestría en Gestión de Proyectos para el Desarrollo Solidario. Soy parte del colectivo docente. Por supuesto, pues me encuentran en las redes, Margarita Racilla, tal cual, en todas, creo que la mayoría de ellas. Y estoy en el canal de YouTube de mi hijo. Bueno, eso es muy importante. Él sube los videos. Lo principal de tu currículum, soy mamá de Blas. Sí, soy mamá de Blas. Así es, eso es lo principal. Y en las cortinillas van a salir los datos del CIDIR y ahí van a aparecer Y el YouTube de Blas. El YouTube de Blas. Busquen. Creo que se llama Blas 55 o 555. Busquen a Blas 55. Nos ha dado unas conferencias buenísimas, Blas, desde los 10 años que dio. 7 años, cuando dio la primera conferencia sobre murciélagos. Que fue cuando yo me interesé en los murciélagos y aprendí mucho de ustedes. Fue un congreso, fue un congreso nacional y Blas dio la de apertura. La conferencia de apertura. Estamos llegando al final de esta plática, Mago. También agradecemos a la Dirección de Divulgación, Ciencia y Tecnología del Politécnico. Agradecemos mucho todo su apoyo y Mago, fue un placer tenerte. Y yo sé que estas pláticas, vamos a cerrar cámaras, pero luego le seguimos otras 4 horas, pero esas ya se las perdieron, es para la próxima. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Coincidir. Mago. Qué gusto.